Abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Juan, capítulo 17. Please open your Bibles in the book of John, chapter 17. En esta mañana pues como usted sabe, durante las últimas semanas As you know, for the last couple of weeks, hemos estado compartiendo acerca de la importancia de la palabra de Dios. we've been sharing on the importance of the Word of God. Hemos estado compartiendo acerca de volver a la palabra. We've been preaching about going back to the Word. Y en esta mañana es el cierre de esta serie de predicaciones que hemos venido hablando. And this morning is the finale of the series that we've been preaching about. Y en esta mañana yo quiero ver la importancia que Jesús le da a la palabra. And this morning I want to see the importance that Jesus gives to the Word. Sabe que nosotros tenemos que entender algo, That we have to understand something, que nosotros podemos tener programas, that we could have programs. nosotros podemos crear programas diferentes, We could create different programs. nosotros podemos tener consejerías de diversas situaciones. We could have advices for many different situations. Pero yo siempre digo que si no tenemos la palabra de Dios, But I always say, if we don't have the Word of God, de nada nos va a servir ningún programa. no program is going to work for De us. nada nos va a servir cualquier consejería que podamos tener No advice is going to be worth anything si nosotros no estamos anclados en la palabra del Señor. if we are not anchored in the Word of God. Yo hoy puedo decir con toda seguridad Today I could say with total security, que assurance, yo soy producto that I am a product de haber sido expuesto en el tiempo de mi conversión of being exposed in the time of my conversion a un discipulado muy intenso de la palabra de Dios. to an intense disciple to the Word of God. Yo doy gracias a Dios por la vida de mi tío, el pastor Gabriel Salas. I give thanks to my uncle, Pastor Gabriel Salas. El pastor Gabriel Salas por 6 meses, Pastor Gabriel Salas for 6 months. él juntamente con su esposa, Him together with his wife por 6 meses, todas las noches sin parar, for 6 months, every night, nonstop. el tiempo de mi conversión, At the time of my conversion, estuvieron compartiendo la palabra de Dios noche tras noche por 6 meses. they were sharing the Word of God night after night for 6 months. Y hoy puedo decir que yo soy producto And today I can say that I'm a product de haber sido expuesto de una manera poderosa ante la palabra de Dios. of being powerfully exposed to the Word of God. Yo he entendido a través del tiempo I've understood that throughout time, que lo único que puede cambiar el corazón del ser humano es la palabra de Dios. the only thing that could change the human heart is the Word of No hay God. ninguna fuerza en el mundo que pueda cambiar al hombre y a la mujer. There's no other force that could change a man or a woman. Lo único que puede cambiar el corazón del hombre y de la mujer The only thing that could change the heart of a man or a es woman la palabra de Dios. is the Word of God. Por eso el Señor, cuando habla acerca del corazón, That's when the Lord talks about the heart. y Él dice, en aquellos días And He says, in those days, yo les voy a cambiar el corazón de piedra por uno de carne. I'm going to change the heart from stone to flesh. ¿En cuáles días? In what days? En los días de su manifestación. In the days of His Y manifestation. cuando nosotros estamos frente a su palabra, And when we are in front of His Word, cuando estamos siendo confrontados con su palabra, when we are being confronted by His Word, lo que Dios está haciendo what God is es doing darnos la oportunidad is giving us the opportunity de que nosotros podamos entender la palabra de Dios so we could understand the Word of y God que nuestro corazón pueda ser cambiado. and that our heart could be changed. Así es que si tú estás batallando That's why if you're struggling con áreas en tu vida in the areas of your en life las cuales has hecho muchas cosas para cambiarlas in which you've done many things to try to change them y no has tenido éxito para cambiar, and you haven't had any success to change, yo te recomiendo que te expongas ante la palabra de Dios. I recommend to expose yourself to in front of the Word Yo of no God. conozco a nadie I don't know anybody que haya estado frente a la palabra de Dios that has stood in front of the Word of God y que haya salido igual de la presencia de la palabra. and has come out the same from the presence of the Word. Lo único que nos puede cambiar The only thing that could transform us es la palabra, is the Word. la palabra. The Word. Por eso
nosotros constantemente debemos estar expuestos ante su palabra. That's why we constantly need to be exposed to His Word. ¿Qué tanto lees la palabra? How much do you read the Bible? No es cuántas predicaciones escuchas, It's not how many preachings do you hear. es qué tanto tú lees. It's how much do you read. Una predicación que cualquier pastor pueda dar, Any preaching that any pastor could preach te va a dar información, will give you information. pero lo único que te va a transformar But the only thing that's going to transform son you tus tiempos devocionales a solas frente a la palabra, is your devotional times alone in front of the Word of donde God, no hay nadie explicándote lo que estás leyendo, where there's nobody explaining to you what you're pero reading, donde tú estás leyendo la palabra y la palabra te está hablando a ti. but you're reading the Word and the Word's talking to you. Es bueno que uno explique lo que está leyendo, It's good that someone explains what you're reading, pero no hay nada mejor que Dios mismo te esté hablando a través de su palabra a ti. but there's nothing better than God Himself talking to you through the Word. Yo por eso mi invitación no es a que escuches más predicaciones, So my invitation today isn't to listen to more preachings. no es a que escuches más predicaciones, It isn't just listening to preaching, pero es a que leas la palabra. but it's reading the Word. Porque muchas veces en la predicación de un hombre, Because many times in a man's preaching, en esa predicación va impresa la idea del hombre, in that preaching, the idea of the one who's preaching is being inserted. pero en la palabra de Dios, But in the Word of God, lo único que está impreso ahí the only thing that is impressed es there la palabra de Dios, is the Word of God. la que es capaz de confrontar, What's capable of confronting, la que es capaz de cambiar capable of changing cualquier situación, any situation, cualquier área, any area, cualquier relación, any relation, cualquier cosa que tú nunca has podido cambiar. anything that you've never been able to Yo change. te aseguro I assure you que la palabra de Dios lo puede hacer. that the Word of God can do it. Yo quiero que escuchemos lo que dijo Jesús. I want us to listen to what Jesus said. Libro de Juan, capítulo 17. Book of John, chapter 17. El Señor Jesús en el capítulo 15, 16 y 17 de Juan. In John chapter 15, 16, and 17, Yo lo invito para que usted lo pueda leer en su tiempo, más en su devocional que hace esta noche o mañana. I invite you to read the Bible, to read these chapters. Yo lo invito a que usted lea estos capítulos 15, 16, 17 de Juan. I invite you to read chapter 15, 16, and 17 of John. A través de estos capítulos el Señor estaba orando por sus discípulos. Throughout these verses, Jesus is praying for His disciples. A través de estos capítulos el Señor les está diciendo lo que va a ocurrir con Él, During these chapters, He's telling the disciples what's going to happen to Him, pero también le está dando instrucciones a los discípulos. but He's also giving instructions to the disciples. Les está diciendo cómo quiere que ellos se comporten en ese tiempo. He's telling them how He wants them to act when the time comes. Pero en el capítulo 17, específicamente los versículos que vamos a leer, But in John chapter 17, specifically the verses that we are about to read, el Señor está haciendo una petición en forma de oración sobre los discípulos. Lord is giving a petition over the way of praying for the disciples. Capítulo 17, vamos a ver el versículo 17 al 19. Chapter 17, verse 17 through 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, santifícalos en tu verdad. Aquí Jesús está orando al Padre por sus discípulos. Here Jesus is praying for His disciples. Y mira la oración que hace Jesús sobre los discípulos. And look at the prayer that Jesus is making over His disciples. Santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Make them holy by your truth, and teach them your word, which is truth. Just as you sent me into the world, I am sending them into the world. And I give myself as a holy sacrifice for them, so they can be made holy by your truth. En la primera parte de este capítulo, In the first part of this chapter, el Señor está orando por los discípulos para que el Señor los guarde. Jesus is praying for the disciples so that the Lord can keep them safe. Pero en esta segunda oración que el Señor está haciendo por los discípulos, But in the second prayer that Jesus is making for the disciples, los está orando para que ellos vivan en un estado de santidad.
He's praying so that they could live in a state of holiness, de santificación. of holiness. Y dice la palabra del Señor, And the word says, Jesús orando, Jesus praying. les dice, Señor, santifícalos en tu verdad. He's saying, Lord, make them holy in your truth, En tu verdad. in your truth. Y luego más adelante dice, cuando termina de hacer esa oración, santifícalos en tu verdad, Later when he's done praying, dice, tu palabra es la verdad. he says that your word is the truth. La palabra de Dios The word of God es la única que contiene la verdad is the only thing that contains the truth para ayudarnos a nosotros a caminar to help us be able to walk en un estilo de vida de santidad. in a style of life that is holy. La santidad no tiene nada que ver con la manera de vestir. Holiness doesn't have anything to do with the way you dress. Hay muchos hombres y mujeres en la tierra There's a lot of people que creen que por su manera de vestir, that they believe that because of the way they dress. hay lugares donde te condenan si no traes manga larga, There's places that condemn if you don't wear long sleeves, si no traes vestido largo. if you don't have a dress. Eso no tiene que ver nada con santidad, It doesn't do anything to do with holiness. aunque uno sabe que uno tiene que vestir modestamente. But even though you have to know you have to dress modestly. Pero la manera de vestir no tiene nada que ver con santidad. But the way you dress has nothing to do with holiness. Lo externo no tiene nada que ver con santidad. Outside doesn't have anything to do with holiness. Cuando el Señor está hablando aquí de santidad, When the Lord's talking about holiness right here, está hablando que la santidad se encuentra en la verdad. he's saying that holiness is found in truth. Y Él dice que la verdad se encuentra en la palabra. And he's saying that truth is found in the word. Ahora, cuando la verdad está trabajando en nosotros, So when the truth is working cuando inside of somos us, expuestos a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, when you're exposed to the truth of God, y ella está haciendo el trabajo de santificación en nosotros, and it's causing the process of holiness in our todo el lives, trabajo que produce en nuestro interior, all the work that is produced in our inside, eso se va a reflejar en lo de afuera, en el exterior. that's going to reflect on our exterior. Pero ¿qué te quiero decir? Que es más importante But on to it's more important que nosotros nos enfocamos en el interior, for us to focus on our interior, porque cuando nosotros trabajamos en el interior, because when we work on the interior, entonces eso se va a reflejar en lo de afuera. then that's going to be reflected on the Hay exterior. gente que siempre se está enfocando en lo exterior, There's people that are always focusing on the exterior, pero su interior está podrido. but their interior is rotting. Ahí en Mateo capítulo 15, In Matthew chapter 15, el Señor Jesús tiene un enfrentamiento con los religiosos de ese tiempo. Jesus confronts the religious leaders of that time. Y el problema de los religiosos era que ellos se sentían ofendidos porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos para comer. And the religious leaders were offended at Jesus because the disciples didn't wash their hands before they ate. Y le decían, ¿por qué los discípulos de Juan y nuestros discípulos se lavan las manos y los tuyos no? And they asked him, why do John's disciples and our disciples wash hands before you eat and yours don't? Y la respuesta que Jesús le da es la siguiente. And the response that Jesus gives is the following. ¿Qué acaso ustedes no saben que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale? Do you not know what contaminates man is not what enters but what comes out? Y él dice, porque todo lo que entra, He says everything that enters, así como entra, así sale. how it enters, it leaves. No voy a ser más explícito en eso, usted sabe. I'm not going to be more informational on that. Dice, pero lo que contamina al hombre He said what contaminates es lo que man sale. is what comes out. Porque lo que sale, sale del corazón. Because what comes out comes from the heart. Y les da una lista grande. And he gives them a big list. Porque del corazón Because from the heart salen las envidias, comes the envies, salen los pleitos, comes the arguments. salen las enemistades. Y el Señor empieza a nombrar un sinfín de cosas que salen del corazón. And Jesus starts to mention a bunch of things that come from the heart. Porque Él dice, porque lo que daña al hombre He says because what harms the human heart siempre ha sido y siempre será has always been and always will be lo que sale de Él. what comes out of it. Por eso el Señor en otra oportunidad también dice lo siguiente, That's why the Lord in a different opportunity says the que following. tengamos cuidado con lo de adentro.
We have to be careful on what's on the inside. Porque Él dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Because from the abundance of the heart, the Hay mouth veces que speaks. nosotros tenemos problemas aún con nuestro hablar. We have problems with speaking. Y a veces hasta nos disculpamos y decimos, se me salió. And sometimes we apologize and say, oh, that it slipped out. Yo no quería decir eso. I didn't want to say that. ¿Verdad? Usualmente cuando nosotros ofendemos a alguien en nuestro hablar, Many times when we offend somebody when we're speaking, le decimos, yo no quería decir eso. we say, I didn't mean to say that. Cuando alguien te diga eso, When someone tells you that, eso es exactamente lo que te quería decir. that's exactly what they wanted to tell you. ¿Por qué? Why? A nadie se le sale nada. Nothing comes out. Y si se te sale, If it comes out, es porque estaba dentro. it's because it was on the Y el inside. Señor dice que eso estaba en el corazón. And Jesus said that was in their heart. Amén. Right? Ahora están muy serios. No sé si tienen hambre. You're serious? I don't know if you're hungry. No sé si ya están esperando los I tacos. don't know if you're waiting for the tacos. Pero vamos a hacer hambre con la palabra. Amén. We're going to be hungry for the word. La oración del Señor era, Señor, santifícalos en tu verdad. The prayer of Jesus was, Lord, make them holy in your truth. Cuando está hablando acerca de que los santifique, When he's preaching about sanctifying them, lo que está hablando es, Señor, apártalos. what he's saying is, Lord, apart them. La santidad implica ser apartado de la corrupción del mundo. Holiness means to be apart from the corruption of this world. Significa ser apartado para el uso y servicio de Dios. It means to be apart for the use for God. El Señor Jesús dijo lo siguiente. Jesus said the following. Me gusta cómo lo expresa Jesús. I like how he expresses Porque it. Jesús no solo dejó a sus discípulos Because Jesus not only left his disciples para que ellos se santificaran a sí mismos, for us to make themselves holy, pero Él oró por la santificación de ellos. but he also prayed for their holiness. Y este proceso por el cual el Señor Jesús los estaba dejando para que ellos fueran, And in this process, es que este proceso iba a ser a través de la obra de Dios en ellos. this process was going to be through the work of God in them. Y luego Él dice, Señor, santifícalos en tu verdad. He says, God bless them with your truth. Y Él añade y dice, tu palabra es la verdad. And he adds, your word is the truth. ¿Sabe qué me deja de ver a mí ver eso? You know what makes me see that? Que la dinámica detrás de la santificación That the dynamic behind the holiness siempre es la verdad. always is the truth. Y la dinámica detrás de la verdad And the dynamic behind the truth es la palabra de Dios. is the word of God. Por eso Jesús se identificó a sí mismo como la verdad. That's why Jesus identified himself as Es the truth. interesante que Juan identifica a Jesús como la palabra. And it's important that John identifies Jesus as the Y word. Jesús se identifica a sí mismo como la verdad. And Jesus identifies himself as the truth. ¿Por qué? Porque la dinámica detrás de la santificación Why? Because the dynamic behind the holiness es la verdad. is the truth. Y la dinámica detrás de la verdad And the dynamic behind the es truth la palabra de Dios. is the word of God. Quiere decir que no puede haber santificación en el corazón del hombre That means that there can't be holiness in the heart of si no es a través de la palabra de Dios. that is not through the word of God. No hay nada que nosotros podamos hacer por hacernos más santos. There's nothing that we could do that could make us more holy. Lo único que puede producir santidad en el corazón del hombre y la mujer The only thing that could bring holiness into our es la hearts palabra de Dios. is the word of God. La palabra leída, A written word. la palabra escuchada, A word that is heard. la palabra comprendida, A word that is understood. pero sobre todo la palabra aplicada. But overall, the word that is applied. Es un proceso. It's a process. Tenemos que leer, We have to read. tenemos que escuchar, We have to listen. tenemos que comprender, We have to understand. pero sobre todo tenemos que aplicar. But overall, we have to apply. De nada sirve escuchar una buena palabra It's worth nothing to listen to a word si no la aplicamos a nuestra vida. if we don't apply it to our lives. De nada sirve que nosotros podamos escuchar o leer
It's worth nothing to read or listen. Lo único que va a producir un cambio en nosotros The only thing that's going to produce a change in es us que nosotros podamos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. is for us to be able to apply the word of God to our lives. La única manera que tú y yo podamos comprobar que la palabra de Dios en realidad funciona The only way we could test out if the word of God really works es que nosotros la practiquemos. is that if we practice it. Es que nosotros podamos aplicar a nuestra vida lo que la palabra de Dios dice. Is that if we could apply what the word of God says to our lives. No hay otra manera de comprobar. There's no other way to test it out. La única manera que yo puedo comprobar que los principios de la palabra de Dios me pueden funcionar a mí The only way that I could test out if the principles of the word of God really work in me es que yo los pueda aplicar a mi vida. is that if I really apply them to my life. La palabra de Dios, The word of God, nosotros tenemos que hacer algo con ella. we have to do something with it. Un teólogo A theologian llamado Morris dijo lo siguiente: named Morris said the following: la santificación "A holiness no se lleva a cabo en el corazón del hombre. No se puede, la santidad the holiness no se puede realizar en el corazón del hombre cannot be realized in our hearts si no es a través de la revelación divina. if it is not through a divine revelation." Quiere decir que la santidad, That means that holiness, el único o lo único que la puede producir the only thing that could produce it es la palabra de Dios. is the word of God. No es, mire, a través de toda la historia, But throughout all of history, el hombre ha inventado cosas o maneras we have invented things or ways que ellos creen que esas cosas o maneras lo van a acercar más a Dios. that they believe will bring them closer to God. Cuando Dios le dio a Moisés los mandamientos, las leyes, When God gave Moses the 10 Commandments, ¿le dio cuántos? He gave them Le dio He 10. gave them 10. A través de la historia, a través de todo el tiempo, Throughout all of history and time, cuando Jesús andaba caminando en la tierra, when Jesus was walking here on earth, el problema que siempre encontró con los religiosos de su tiempo the problem that he always found with the religious people of their time es que ellos estaban acostumbrados a vivir por cosas que la palabra de Dios no decía. is that they were accustomed to live by things that the word of God did not say. Según los estudiosos creen The experts say que aparte de los 10 mandamientos, that also, besides the 10 Commandments, estos religiosos these religious leaders tenían alrededor de 600 o más. had a, Algunos se atreven a dar un número y decir 630 they had around 630 more or so leyes que ellos habían inventado. laws that they have invented. Imagínense, Imagine si es difícil vivir por 10, if it's difficult to live by 10, ¿cuánto más por 600? how much more by 600 and 600? Por eso es que a veces a la gente se le hace gravoso. That's why for many people it's hard. Es por eso que a veces mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque si voy ya no voy a poder hacer esto, esto y esto. That's why people say I'm not going to church because if I go to church I can't do this, this Usted or no se that. preocupe en lo que puede hacer o no puede hacer. Don't worry about what you can or can't do. Porque cuando la palabra de Dios lo confronta a uno, Because when the word of God confronts you, la misma palabra de Dios lo hace ver lo que es importante y lo que no the es. same word of God allows you to see what's important and what isn't. Uno de los mejores predicadores que ha existido a través de toda la historia. One of the best preachers that has existed throughout all of Tal history. vez usted ha escuchado hablar de él. Maybe you've heard me talk about him. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: Charles Spurgeon said the following: mientras más verdad creen, the more truth you believe, más santificados serán. you'll be more holy. Porque la operación de la verdad sobre la mente Because operation of holiness in our mind es separar al hombre del mundo para el servicio de is Dios. to separate the man from the world to serve Christ. Y la verdad And the truth solamente se puede conocer a través de la palabra. can now be known through the word of God. No hay otro lugar There's no other way donde nosotros podamos conocer la verdad, where we could learn truth, sino solamente a través de su palabra. not only through the word of God.
la verdad absoluta. the absolute truth. Porque hoy en día hay algo que le llaman la verdad relativa. Because today they speak about relative Y truth. dicen que todo es relativo, depende cómo tú lo percibas. And everything relative is dependent on how you perceive it. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, And if we live by that way, nosotros vamos a vivir por lo que nosotros creemos que es bueno y lo que no es. we will live by a way that we think is good or Pero bad. cuando nosotros creemos que la palabra de Dios es la verdad absoluta, When we think that the word of God is absolute truth, entonces como yo pienso que es, ya no sirve. Como yo pienso que es, no sirve. how I think it works, it doesn't work. Porque la palabra de Dios en realidad me va a decir lo que es. Because the word of God really is going to tell me how it is. Aunque yo no esté de acuerdo. Even though I'm not in agreement. Aunque no me guste a mí. Although I don't like it. Pero esa es la verdad. But that's the truth. Y dice la palabra a través de lo que dice Jesús, And the word says what the Lord was saying, what Jesus que said. lo único que me puede a mí ayudar a vivir en un estado de santidad The only thing that can help me live in a state of holiness es la verdad. is the truth. Y lo único que es verdad And the only thing that is true es la palabra. is the word. No es lo que yo creo, It's not what I believe. no es lo que yo pienso, It's not what I think. no es lo que me enseñó mi abuelo, It's not what my grandpa es lo taught que me. la palabra de Dios dice. It's what the word of God says. Miren lo que dice en Juan 15. Look what John chapter 15 Les dije says. que en estos tres capítulos 15, 16, 17, I told you that in these three chapters, 15, 16, and 17, el Señor está orando por sus discípulos y dándoles instrucciones. Jesus is praying for disciples and giving them instructions. Pero miren lo que les dice en el capítulo 15, Look what chapter 15 has to say. verso 1 al 3. Lo voy a leer. 15 del 1 al 3. Chapter 15, verse 1 through 3. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y miren lo que dice en el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. El Señor Jesús les está diciendo, Jesus is telling them, ustedes ya están limpios por la palabra que han escuchado. you already are clean by the word that you have just listened. El Señor les está diciendo lo siguiente, The Lord is telling them the following. el trabajo de limpiarlos The work of cleaning them ya había comenzado en ellos. has already commenced in them. Esto me enseña a mí This shows me que lo único que puede limpiar al hombre y a la mujer that the only thing that could clean us es la palabra de Dios. is the word of God. Nosotros no podemos hacer nada We cannot do anything para limpiarnos a nosotros mismos. to clean ourselves. La última vez que el hombre intentó hacer eso, The last time we tried to do that, el Señor dijo lo siguiente. the Lord said the following. Miren lo que dice Jeremías capítulo 2 versículo 22. Look what Jeremiah chapter 2 verse 22 says. Y él dice lo siguiente, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti, dijo Jehová el Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer There's something that we could do para limpiarnos a nosotros mismos. to clean ourselves. El Señor dijo, tú, aunque amontones jabón sobre tu cabeza, Even though you put a ton of soap on la your head, mancha de tu pecado siempre va a permanecer en ti. the stain of sin will always be on you. Porque lo único que nos puede limpiar Because the only thing that could clean us es la palabra de Dios. is the word of God. La palabra de Dios es un agente limpiador. The word of God is a cleaning. El Señor dijo lo siguiente en el libro de Malaquías. The Lord said the following in the book of Malachi. Cuando nosotros leemos Malaquías, When we read Malachi, la mayoría de las veces pensamos en diezmos y ofrendas, ¿verdad que sí? many times we think in tithes and offerings. Cuando uno está hablando en Malaquías, When someone's talking in Malachi, cuando el predicador dice, abra su libro en Malaquías capítulo 3, when the preacher says, open your book to Malachi chapter 3, usted piensa, va a hablar de diezmos y ofrendas. I think he's going to speak about tithes and offerings. Pero yo le invito a que abra su Biblia en Malaquías capítulo 3 para que vea algo. I want you to open your Bible to Malachi chapter 3 to see something. Versículo 1 y versículo 2. Verse 1 and 2. Malaquías 3, 1 y 2.
Malachi 3, 1 and 2. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 2. ¿Y quién, hace una pregunta, y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y luego dice cómo se va a manifestar. Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. No hay jabón que nosotros podamos amontonar sobre nuestra cabeza, There's no amount of soap that we could put on our head que eso pueda hacer que nuestro pecado se quite de nosotros. that could take our sin away from us. Pero Él dice, pero cuando mi mensajero venga, But he says, when my messenger comes, entonces vas a ser limpio. then you're going to be clean. ¿Por qué? Porque Él será como un fuego purificador Why? Because he will be like a cleaning fire. y será como jabón de lavadores. And it will be like a soap. Porque lo único que nos puede limpiar a ti y a mí, There's only thing that could clean you and me. lo único que nos puede a nosotros ayudar a vivir en santidad mientras caminamos en la tierra, The only thing that can help us live in holiness while we walk on the es que earth nosotros tengamos una relación estrecha con la palabra de Dios. is that we have an intense relationship with the Word of God. Porque la palabra de Dios Because the Word of God nos va a hacer ver a nosotros will make us see cuando nosotros estamos equivocados, when we are wrong, cuando nosotros estamos haciendo lo malo. when we are doing bad stuff. Porque cuando nosotros somos expuestos ante la palabra de Dios, Because we are exposed in front of the Word of God. cuando Jesús dijo que la palabra es la verdad, When Jesus said that the Word is the truth, es porque la palabra hace lo siguiente. Tome, apunte lo siguiente, yo creo que le va a bendecir. because the Word does the following. Porque la palabra de Dios, Because the Word of God, yo puedo preguntar, ¿por qué la palabra de Dios me puede ayudar para vivir en un estado de santidad? I can ask, why does the Word of God help me live in a state of holiness? Y por lo menos yo encuentro 3 razones. And at least I find 3 reasons. Yo creo que hay muchas más, I believe that there's many more, pero yo solamente quiero decir estas 3. but I only want to talk about these 3. ¿Por qué la palabra de Dios me puede ayudar a vivir en un estado de santidad? Número 1, porque la palabra de Dios condena el pecado. Number 1, because the Word of God condemns sin. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que cuando yo estoy en pecado That when I'm in sin y estoy leyendo la palabra del Señor, and I'm reading the Word of God, estoy expuesto ante su palabra, I'm exposed before His la Word. palabra me va a señalar lo malo que yo estoy haciendo. The Word is going to show me the bad things that I'm doing. La palabra de Dios va a condenar el pecado que está en mí. The Word of God will condemn the sin that is in me. A veces nosotros nos hacemos los sordos o los ciegos. Sometimes we act deaf or blind. ¿Verdad que sí? Decimos, no, qué lástima que no vino el hermano. Qué lástima que no vino el hermano. Pero dígale a la persona que está a su lado, no te preocupes si el hermano vino o no vino. Say the person next to you, doesn't matter if brother didn't come. Dígale, porque esta palabra Because this Word es para mí, is for me. no para el hermano que no vino. ¿Qué pasó contigo? Te quedaste atorado. En primer lugar, la palabra de Dios condena el pecado. First, the Word of God condemns sin. Si yo quiero saber If I want to know si hay pecado en mi vida, if there is sin in my life, tengo que estar parado frente a la palabra. I have to be in front of the Word of Por God. eso el salmista cuando él quería estar seguro si estaba bien su vida, That's why when the psalmist wanted to know, make sure that his life was se good, paraba frente a la palabra he would stand in front of the Word. y le decía al Señor, Señor, examíname, He would say, Lord, examine me. examina mi corazón Examine my heart. y ve si hay caminos de maldad y perversidad en él.
and see if there's ways of evil and perversion in La them. única manera que tú y yo podamos ver si en nuestra vida hay caminos de maldad The only way we can see if there's ways of wrong in our es que hearts podamos ser examinados por su palabra. is if we're examined by His Word. Y para que nosotros podamos ser examinados por su palabra, And for us to be examined by His Word, tenemos que leerla. we have to read the Word. ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? When was the last time you read your Bible? Hay muchos que cuando llegan a su casa, There's many people that when they get home, yo sé que los de aquí no hacen eso, pero yo he escuchado de otros lugares I know that here we don't do that, but I've heard of other places que cuando llegan a su casa el domingo, that when they get home on Sunday, ponen su Biblia en el tocador o en el peinador they leave their Bible o en su mesita esa de la lámpara de noche on their lamp table, y la abren en el Salmo 91 and they read it they leave it open. para que el Señor los proteja de todo mal. They leave it on Psalms 91, so God protects Dile a them la from all persona que está a su evil. lado, eso no trabaja. Tell the person that's next to you that doesn't work. Lo único que te va a ayudar a ti es que leas la palabra de The Dios. only thing that's going to help you is reading the Word of God. Qué bueno por eso que por lo menos la dejan a un lado de la cama. I mean, it's better Porque a mí me han dicho de otros because I've been told of others que se les pierde y cuando el domingo vienen en la mañana a la iglesia, llegan tarde porque andan buscando la Biblia. they lose their Bible when they're late on Sunday because they're looking for their Bible. ¿A alguien se le ha perdido alguna vez su Biblia? Ah, ahora nadie. Reinel, aunque sea tú levanta la mano porque los viernes siempre la dejas aquí. ¿Ha perdido alguna vez usted su Biblia? You guys lost your Bible once? Solamente hay un sincero aquí. Los demás, acuérdense que la Biblia dice que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Sabes por qué se nos pierde la Biblia? You know why we lose our Bible? Porque no la leemos. Because we don't read it. Porque si la leyeras, Because if you read it, no se te perdiera. you wouldn't lose it. Hay algunos que pueden salir de su casa There's many that could come out of their houses, o que no pueden salir de su casa or they can't come out of their houses sin el celular, without their phone. pero sí pueden salir sin la Biblia. But they can't come out without their Bible. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de tu casa sin celular? What was the last time you came out of your house without Ay, your dicen, phone? ni Dios lo quiera, dicen muchos. Pero sin la Biblia, se que me quedó la Biblia, no importa que traigo el teléfono. But if we leave our Bible, we're like, I have my phone. Número 2. Secondly, ¿Por qué la palabra de Dios me ayuda a mí a vivir en santidad? why does the Word of God help me live in holiness? Porque la palabra de Dios inspira santidad. Because the Word of God inspires holiness. Porque el Dios por cual fue inspirada, Because porque el Dios por cual esta palabra fue inspirada the God in which this Word was inspired es un Dios santo. is a holy God. Por eso la palabra de Dios, That's why the Word of God, cuando la palabra de Dios nos confronta a nosotros, when the Word of God confronts us, nos inspira a vivir de una manera diferente. it inspires us to live in a different way. Nos inspira a vivir en santidad. It inspires us to live in holiness. ¿Sí o no? Yes or no? Por ejemplo, si usted no puede permanecer de la misma manera. For example, you can't stay the same way Si usted lee Hebreos capítulo 11, if you read Hebrews chapter 11. después de ver todo lo que hizo Abel, After doing seeing what everything Abel did, después de lo que hizo Abraham, after Abraham, después de lo que hizo Moisés, after Moses, después de lo que hizo Débora, after what Deborah did, después de lo que hicieron todos estos hombres y mujeres de la Biblia, after all these men and women did in the Bible, después de ver todo lo que ellos fueron capaces de hacer, after seeing all that they were capable of doing, si yo leo eso, I read that, y eso no me inspira a mí ser diferente o ser and mejor, that doesn't inspire me to be better. yo no sé qué me puede inspirar. I don't know what can inspire me. Porque el testimonio de estos hombres y mujeres Because the testimony of these men and me women dicen a mí tells me que es capaz vivir en un mundo lleno de pecado that
that is capable to live in a world full of sin guardado en santidad. and be kept in holiness. Cuando yo leo el testimonio de estos hombres, When I read the testimony of these me people, inspira a mí a vivir de una mejor it manera. inspires me to live in a better Por way. eso cuando empieza el capítulo 12, That's when chapter 12 starts. dice de la misma manera, It says in the same way, así debemos ser nosotros, that's how we should be. sabiendo que tenemos esta grande nube de testigos, Knowing that we have this great cloud of testimonies. de witnesses, Witnesses. esta gente que fue capaz de vivir en un mundo corrupto. These people that are capable of living in a corrupt Ellos world. nos enseñan el camino, cómo se debe de vivir. They show us the way on how to live. Por ejemplo, si tú estás tentado For example, if you're tempted en tu área sexual, in your sexual area, ahí está un José there's Joseph con un testimonio with a testimony. que él dice, And he says, aun cuando la esposa del Potifar se desnudó frente a mí, even when Potiphar's wife was naked in front of me, él fue capaz de decir, ¿cómo haría yo este pecado contra mi Dios? he was capable of saying, how could I commit this sin in front of God? Si José fue capaz de vencerlo, If Joseph was capable of overcoming it, hoy él me inspira a mí para poder yo vivir en santidad en mi Sí. área sexual he también, inspires me to live holy en mi área in sexual my sexual area y en todas las áreas de nuestra vida. and every single area of my life. Estos hombres y mujeres de la Biblia These men and women in the nos Bible inspiran inspires a them vivir en santidad. to live in holiness. Por eso el escritor de los Hebreos en el mismo capítulo 11 dice lo siguiente, That's in the book, the writer, in the Hebrews 11. ¿y qué más diríamos He says, what else can we si say contáramos de lo que hizo Barak, de lo que hizo Jefté? if we count what? Es decir, él está diciendo, no estoy enumerando a todos los que debo de enumerar, He's saying, I'm not counting everyone that needs to be porque no counted cabrían en este libro. because they would have fit in this book. Pero el testimonio de los que tenemos But the testimony of the ones that we have nos ayuda y nos inspira a vivir de una manera santa en este mundo en decadencia. help us to live and inspire us to live in the holy way in this earth. Porque la palabra de Dios Because the word of God siempre va a inspirar a vivir en santidad. will always inspire us to live in holiness. Número 3. Number 3, La palabra de Dios. the word of God. ¿Por qué la palabra me va a ayudar a vivir en santidad? Why is the word going to help me live in holiness? Número 1 dije porque condena el pecado. Number 1, because it condemns sin. Número 2, Secondly, porque nos inspira a vivir en santidad. it has inspired us to live in Y número holiness. 3 y último, And third and lastly, porque la palabra de Dios siempre promueve el crecimiento. because the word of God always promotes growth. No hay nadie There's no one que haya estado frente a la palabra en realidad that has really been in front of the word y que su vida no haya crecido. and their life hasn't grown. Por eso la Biblia dice que aquellos que somos expuestos ante su palabra o ante su presencia, That's why the Bible says that those of us that are exposed to His word, dice que vamos a ir de triunfo en triunfo, is that we're going to go from triumph to triumph, de victoria en victoria from victory to victory, y de gloria en gloria. and to glory. El escritor de Eclesiastés The writer of Ecclesiastes, dice que la vida del justo he says the life of the just person es como la luz de la aurora, is like the light from como el sol, like the sun, que va de aumento en aumento that goes from more to more hasta que el día es perfecto. until the day is perfect. Nosotros tendremos que estar creciendo todos los días We're going to have to be growing every day hasta que podamos llegar a la perfección. until we can get to perfection. La perfección es posible, Perfection is possible. solo que nosotros nos escudando diciendo nadie es perfecto. We always make excuses saying no one is perfect. Cuando nosotros nos escudamos diciendo que nadie es perfecto, We make excuses saying that no one's perfect. nosotros estamos dejando pasar la oportunidad para crecer. We're giving up an opportunity to grow. ¿Verdad que sí? It's not true. Usted y yo no podemos poner de excusa que nadie es perfecto para no ser mejores. We can't use the excuse that no one's perfect just to not grow more. Tenemos nosotros a través de la palabra del Señor We have to, through the word of God, entender understand
que Dios, el deseo de Dios siempre es que nosotros podamos crecer. The desire of God is for us to always grow. Y la manera que nosotros podemos crecer And the way for us to grow es siempre a través de la palabra del is Señor. always through the Word of God. Termino con lo siguiente. I finish with this. Cuando Jesús habló estas palabras a sus discípulos, When Jesus spoke these words to the disciples, provocó algo en ellos. He caused something in them. Cuando Jesús aplicó las palabras de Dios a sus discípulos, When Jesus applied the Word of God to His disciples, entonces ellos se sometieron a un proceso then they were submitted into a process de limpieza of cleaning. que removió todo el mal de ellos. They removed everything bad away from them. Y eso And that los preparó a ellos prepared them para un mayor servicio. for a higher service. ¿Sabes que el propósito de Dios en limpiarnos The purpose of God for cleaning us es para que nosotros podamos ser útiles para Él? is that we could be utilized by Him. Entonces, la palabra de Dios So then the Word of God va de la mano con la santidad. goes hand in hand with holiness. La santidad va de la mano con el crecimiento. Holiness goes hand in hand with growth. Y el crecimiento va de la mano con el servicio. And growth goes hand in hand with service. Todo está conectado, mis hermanos. Everything is connected. Todo está conectado. Everything's connected. Entonces, lo importante So the important thing is, o la importancia de la palabra, or the importance of the Word, no hay nada más importante en la vida del creyente. there's nothing more important in the life of a O, believer. o no debería de haber nada más importante en la vida del There creyente shouldn't be anything more important in the life of a believer que la palabra de Dios. than the Word of God. No es a quien escuchas, It's not who you listen to. no es cuántas veces a la semana lo It's escuchas, not how many times in that week you listen to them. es cuánto tú lees. It's how much you read. Es cuánto tú lees. It's how much you read. Mis hermanos, a través de estas semanas Throughout these weeks, hemos hablado de la importancia que tiene la palabra de Dios. we have heard of the importance of going back to the Word of ¿Sabe God. que yo me doy cuenta de algo? You know, I find this important. Que nosotros no tendríamos que tener necesidad That we don't have to have a need que nos estén diciendo que la palabra de Dios es importante. There's someone to be telling us that the Word of God is important. Porque como hijos de Dios Because as children of God, tenemos que saber we have to know que lo más importante en nosotros that the most important thing in us tiene que ser la palabra. has to be the Word. Usted no tiene que esperar a que alguien le diga, lea la Biblia. You have to wait for someone to say, read the Word. Usted no tiene que esperar a que alguien le diga, ¿cuántos textos leíste? ¿Cuántos versos leíste? ¿O cuántos capítulos leíste? You don't have to wait for someone to tell you how many verses you read or how many chapters you read. Nosotros tenemos que ser que personas que leemos la palabra. We have to be people that read the Word. La única manera The only way que nosotros podamos estar firmes en contra de todo that we can be firm against all things es que podamos tener un entendimiento de su palabra. is for us to have an understanding with His Y Word. para poder tener el entendimiento y conocimiento de su palabra, And have the knowledge and understanding of His Word. tenemos que leerla. We have to read it. Amén. Póngase de pie conmigo en esto. Would you stand up this morning? Cuando el Señor está haciendo una comparación When God is making a comparison, en el capítulo 5 de Efesios, in verse 5 of Ephesians, el Señor está haciendo una comparación God is making a comparison de la iglesia to the church, con el matrimonio. to the marriage. Y es ahí donde se nos da instrucciones a los hombres cómo hacer, And right there is when we get instructions on how to be. se da instrucciones a las mujeres cómo deben hacer, You give instructions to the women how they ¿verdad? should Hay be. algunos que le rompieron esa página a la Biblia. There's many people that ripped that page from the book. Las hermanas le quitaron esa página donde dice sométanse a su marido. Ya ve como ninguna mujer dijo amén. Y los hombres arrancaron eso donde dice hombres amad a vuestras mujeres. They ripped out the page where Dicen los hombres, ay pastor, es que yo no entiendo a la mujer, a mi esposa. they say, Pastor, I don't understand my wife.
¿Te doy un consejo? Like, can I give you advice? La palabra de Dios no te dice que la entiendas. The word of God doesn't say to understand it. La palabra de Dios te dice que la ames. The word of God says to love it. Ahora sí dijeron amén los hermanos, ¿verdad? ¿Sabe por qué Dios no nos pidió que las entendiéramos? You know why God doesn't ask us to understand it? Porque ni Él las entiende, no se cree. Amén. Ah. Iglesia Centro Cristiano Familiar. Iglesia Centro Cristiano Familiar. CCF. Christians. Tenemos que ser una iglesia We have to be a church que está enfocada en su palabra. that is focused on His word. Tenemos que ser una iglesia We have to be a church que amamos su palabra. that loves His word. Tenemos que ser una iglesia We have to be a church que nuestras decisiones that our decisions se toman por su palabra. will be taken by His word. Tenemos que ser una iglesia We have to be a church que cuando hacemos movimientos y cambios that will make movement and changes es porque su palabra nos los está indicando. because His word is indicating them to us. Tenemos que ser una iglesia We have to be a church que vivimos por su that palabra. lives by His word. Yo te invito I invite you para que nosotros podamos, that we could be able. gloria a Dios. No se distraigan, acá estoy yo. No le hagan caso a eso, acá estoy yo. Les invito, mis hermanos, I invite you. a que seamos una iglesia. Mira, mejor ni les hubiera dicho, no, acá estoy yo, acá estoy. Acá estoy. There I am. ¿Sí me ven? Les invito a que seamos una iglesia, I want you guys to be for us to be a church a que estemos constantemente en su palabra. that are constantly in His word. Que la próxima vez que estés frente a una situación, So next time you're in front of a situation, que tú puedas preguntar, ¿qué dice la palabra? you can ask, what does the word say? Que la próxima vez que estés ante una situación que tú no sabes qué hacer, Next time you're in front of a situation you don't know what to do, que puedas preguntar, ¿qué dice la palabra? you can ask, what does the word say? Cuando alguien te esté forzando a hacer algo que tú no quieres, When someone's forcing you to do something that you don't want to do, que tú digas, ¿qué dice la palabra? you say, what does the word say? O cuando tú te sientas tentado a hacer algo que para ti es apetecible o bueno, Or when you feel tempted, que tú digas, ¿qué dice la palabra? you say, what does the word say? Que la palabra de Dios en realidad Because in reality, the word of God sea nuestra norma de fe y conducta. has to be our way of faith and ¿Qué conduct. quiere decir eso? What does that mean? Que la palabra de Dios The word of God sea la que dicte, sea la que nos diga has to be what tells us lo que creemos we believe y cómo vivimos. and how we live. Eso es lo que significa eso. That's what that means. Que no hay otra manera de vivir But there's no other way of living sino a través de la palabra. if not through the word. Cierre sus ojos, por favor. Yo quisiera, antes de terminar, yo sé que pasó un poquito el tiempo, pero está bien, sirve que hace más hambre. Yo no quisiera despedir este servicio ni esta transmisión, aunque la pastora lo hizo al principio, pero yo quisiera hacerlo una vez más. Si hubiera alguien que dice, pastor, yo quiero, tal vez nunca has entregado tu vida al señorío de Cristo y en esta mañana lo quieres hacer. Tal vez tú que estás viendo esta transmisión nunca has tenido o nunca has rendido tu vida al señorío de Cristo. Yo te voy a invitar que ahí donde estás tú puedas hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana yo te doy gracias. Yo reconozco que soy pecador.
Yo en esta mañana me arrepiento de mis pecados. Yo te confieso a ti como mi Señor y mi Salvador. Te pido que perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Yo quiero orar. Yo no sé, si hubiera alguien en medio de nosotros que trae una necesidad, que diga: pastor, yo deseo que ore por mí, levante su mano. No lo voy a hacer pasar aquí al frente porque el sol está fuerte aquí, pero ahí donde usted está, levante su mano si usted tiene necesidad de oración. Si usted desea que oremos por algo, veo su mano. Dice: pastor, yo deseo que oren por una situación en mi vida. Dios conoce la situación, Dios sabe lo que estoy atravesando. Veo su mano. Iglesia, orando, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, cada mano levantada, Señor, es una petición. Cada mano levantada es una situación. Cada mano levantada tal vez es una pregunta sin respuesta. Cada mano levantada tal vez es un dolor. Cada mano levantada tal vez es una enfermedad. Señor, pero en esta hora yo te pido, Señor, que sobre cada mano levantada venga tu poder, que sobre cada mano levantada venga tu gracia. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que conforme a la necesidad de cada uno, aquellos que levantaron su mano y aquellos que no levantaron su mano, que de acuerdo a su necesidad, tu poder sea manifiesto, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena ahora. Todo aquello que te causaba dolor, todo aquello que le causaba dolor a tu corazón, ahora se rompe por el poder del nombre de Jesús, por el poder de su palabra. Ahí está Dios, 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 tocando tu vida, tocando tu situación. No importa lo que alguien dijo, no importa si alguien te dijo algo contrario, no importa aún si el médico te dijo que esa enfermedad no tenía cura posible. En el nombre de Jesús, hoy yo hablo la palabra de Dios y yo declaro que la palabra de Dios es suficiente para tocar cualquier situación que tú estés atravesando, cualquier dolor que tú estés atravesando, cualquier situación difícil que tú estés atravesando. En el nombre de Jesús, hoy el poder de Dios se manifiesta sobre tu vida. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Tú eres el único que puede cambiar la situación. Tú eres el único capaz de transformar el dolor. Tú eres el único que puede cambiar la situación ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo hablo tu poder, Señor, ahora. Hablo tu poder ahora, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo dolor se va. Aquella situación que te tenía, aquella situación que tú pensabas que este sería tu final, aquella situación que tú pensabas que no podías caminar más, hoy el Señor te da fuerzas nuevas. Hoy el Señor te dice: yo estoy contigo, hijo mío, yo estoy contigo, hija mía, no temas porque yo estoy contigo. Yo soy el que te llevo por mi mano derecha. Yo soy el que te sustento, yo soy el que te doy la fuerza para seguir, yo soy tu sanador, yo soy el que suple para toda tu necesidad. Yo soy el Dios de Abraham y de Jacob, y así como estuve con ellos, hoy estoy contigo. No temas, porque yo estoy por hacer algo en tu vida, en tu casa, sobre los tuyos. Oh, poder de Dios, 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 poder de Dios. Toca las vidas, Señor, toca las vidas, toca las vidas. Toca las vidas ahora, Dios, toca las vidas, toca las vidas,
Toca las vidas. Toca las vidas, Señor. Toca las vidas. En el nombre de Jesús. En el